en la forma como se utilizan esos términos. Y hay una gran cantidad de términos que incluso la gente en el común, y tranquilos, no solo la gente en el común, la gente más experta termina confundiendo y hablan indistintamente de tránsito y transporte como si fuesen una y la misma cosa, y hablan de circulación, de movilidad como si fueran una y la misma cosa. Pero lo que hay que entender es que bajo la nueva perspectiva constitucional colombiana y bajo la nueva perspectiva de la realidad, porque aquí hay algo que es muy importante, este tema es un tema de realidad, porque es que el ser humano no puede esperar que expidan una norma para poderse mover o para poderse desplazar. Bajo ese concepto, la Constitución Política de Colombia le garantiza a las personas, en primer lugar, un principio y un derecho fundamental, que es el derecho fundamental a la libertad. Primero que todo, ese es el fundamento esencial. La libertad es la posibilidad de hacer algo. La libertad es la posibilidad de desarrollar una determinada actividad. Una de las proyecciones de ese derecho a la libertad es la posibilidad de poderse mover, de poderse desplazar. Y eso es lo que se denomina el derecho a la libre locomoción. Pero inicialmente ese derecho a la libre locomoción se concebía exclusivamente como el derecho, la posibilidad o la facultad de poderse mover. Ya hoy por hoy no hablamos de libre locomoción. Ya el concepto es el derecho a la movilidad. El derecho a la movilidad. Y ese derecho a la movilidad, incluso hoy por hoy, ya tiene un atributo esencial, que es el derecho a la movilidad segura. ¿Y cuál es o en qué consiste el derecho a la movilidad? Que es un derecho fundamental, por cierto. Es decir, no es cualquier tipo de derecho. El derecho a la movilidad es un derecho fundamental. ¿Y en qué consiste? En la posibilidad que yo tengo, que todos, cada uno de nosotros tenemos, de poder ir de un lugar a otro. Eso es. O de poder llevar mis mercancías o mis productos de un origen a un destino. Eso es el derecho a la movilidad. Obviamente, como ese derecho a la movilidad, para poderse garantizar, necesita matizarse. ¿Se matiza con qué? Con el establecimiento de unas reglas de funcionamiento, unas reglas de operación. Y miren lo esencial que es esto. Esto no es cualquier cosa que hablemos. Uno de los elementos esenciales de la movilidad es la regulación. La regulación en la movilidad no es simplemente para generar estorbos o incomodidades para las personas. La regulación en la movilidad existe para garantizarla. No hay violación más fuerte al derecho a la movilidad que a mí me digan que tengo que circular por la derecha. Esa es la violación más fuerte, porque la norma dice libertad de locomoción, libertad de movilidad, yo puedo andar por donde yo quiera. Pero ¿qué ocurre si todos camináramos o nos moviésemos por donde quisiéramos? Pues físicamente no podríamos ejercer el derecho porque colisionaríamos permanentemente. Entonces miren lo importante de eso, aunque parezca muy niño. La regulación de la movilidad es uno de sus elementos esenciales. La movilidad tiene que ser regulada. ¿Y saben para qué tiene que ser regulada? Para que tenga su atributo máximo, la seguridad. Y resulta que en esa regulación, que esa regulación puede ser de diferentes tipos. Puede ser regulación económica, puede ser regulación jurídica, o puede ser regulación técnica, o puede ser regulación operativa. En esa regulación, obviamente, tienen que involucrarse diferentes conceptos. Y para poder entender esos conceptos, lo primero que tenemos que decir es, miren, la movilidad tiene básicamente unas proyecciones. ¿Y cuáles son esas proyecciones o esas dimensiones? Nosotros hablamos que una cosa es el tránsito y otra cosa es el transporte. Pero también hay un tercer elemento, la infraestructura. Cada uno de esos tres elementos son dimensiones de la movilidad. ¿Qué es el tránsito? El tránsito es la forma, la manera como los diferentes elementos
o las diferentes personas o los diferentes componentes de la movilidad se desplazan físicamente en un momento determinado. Ese es el tránsito, es la forma, la manera como se hace la movilidad, distinto al transporte, porque el transporte no es otra cosa que la actividad humana de trasladar personas o mercancías. Es decir, el transporte es el contenido material de la movilidad, pero no es la movilidad. No es la movilidad misma, es su contenido material, su sustrato material, mientras el tránsito es su sustrato formal. ¿Y qué es la infraestructura? No es otra cosa que el espacio físico. Eso es la infraestructura. Pero resulta que cuando yo combino el transporte con la infraestructura, me aparecen tres elementos que aparecen de la combinación de ellos dos, que son los modos de transporte, los medios de transporte y los nodos de transporte. ¿Qué son los modos de transporte? Los modos de transporte no es otra cosa que el espacio físico por donde circulan los actores de una determinada actividad o de una determinada forma de la movilidad, cómo se hace la movilidad. Esos son los modos de transporte. Los medios de transporte son los instrumentos que se utilizan para poderse desplazar, mientras que los nodos de transporte son las infraestructuras físicas que se utilizan para integrar o para comunicar los modos de transporte o los nodos de transporte. Cuando nosotros combinamos esos tres elementos, medios, modos y nodos, nos aparece lo que comúnmente llamamos modalidades de transporte. Las modalidades no son otra cosa que la organización operativa o la forma operativa, cómo se realiza la actividad de transporte dependiendo del medio, el modo o el nodo de transporte. Esas son las modalidades de transporte. Entonces resulta que cuando nosotros hablamos de los modos de transporte, pues hablamos de modos de transporte dependiendo del espacio físico por donde uno se desplaza. Entonces hablamos del transporte acuático, que ese transporte acuático tiene dos formas distintas, que son el transporte fluvial y el transporte marítimo. Hablamos del transporte por cable, hablamos del transporte aéreo y también hablamos del transporte terrestre. Ese transporte terrestre tiene dos modalidades, que son el transporte terrestre automotor y el transporte férreo. De ese transporte terrestre automotor nos aparecen tres submodalidades distintas, dependiendo de lo que se transporta. Entonces ahí encontramos el transporte de carga, el transporte de pasajeros y el transporte mixto. Aquí hay algo que es muy importante, la definición de transporte mixto, porque resulta que en Colombia hemos tratado de buscar una definición de transporte mixto y no hemos logrado llegar a ella. Básicamente, el transporte mixto es el que combina dos componentes. Primero, una infraestructura vehicular que permite que se lleven en el vehículo personas y mercancías al mismo tiempo. Y segundo, una infraestructura vehicular y una forma de operación que permite conectar las cabeceras de los municipios con las zonas suburbanas o con las zonas rurales o con las áreas rurales de los municipios o las áreas rurales entre sí, y donde las condiciones de infraestructura no son las mismas que en las zonas urbanas. Ese es el transporte mixto, donde encontramos esa mezcla entre esos dos componentes: infraestructura vehicular y operación de los equipos y operación del transporte. Dentro del transporte de pasajeros, aunque digamos inicialmente uno diría el transporte de pasajeros es el transporte de seres humanos, pues ya la Corte Constitucional nos puso muy relativo ese concepto, porque ya la Corte Constitucional
en una sentencia del año 2012, nos dijo que no, que el transporte de pasajeros no puede impedir que se transporten también mascotas. Además, abriendo un boquete inmenso, porque la definición de mascota, entonces dicen que es un animal pequeño. ¿Cuál es pequeño? Para mí pequeño es cualquiera, o para una persona de 2 metros pequeño, quién sabe qué sea. Entonces, cuando hablamos de transporte de pasajeros, no puede impedirse el transporte o que las personas vayan con mascotas, dice la Corte Constitucional, mascotas, animales pequeños, y que cumplan las condiciones de higiene y de seguridad reglamentadas por las autoridades de salud pública. Muy bien, pero en términos esenciales, para que no le hagamos esa acotación que hizo la Corte, hablamos de que el transporte de pasajeros es aquel que permite el traslado de personas de un lugar a otro. Y aquí yo quiero entrar a un punto que es muy neurálgico, y es que el transporte de pasajeros en Colombia se redistribuye básicamente de acuerdo a las áreas de operación donde se presta el servicio, o a los radios de acción, como técnicamente se dice en las reglamentaciones. Entonces ahí nosotros hablamos del transporte intermunicipal, que es aquel, para que seamos claros en esto, transporte intermunicipal es el traslado de personas o mercancías entre un origen y un destino, cuando el origen y el destino son 2 municipios distintos que no pertenecen a una misma área metropolitana. Eso es esencial. O que no están dentro de una zona de influencia o una ruta de influencia que se llama. Las rutas de influencia tienen que ser declaradas. Desde el punto de vista legal en Colombia, está el transporte intermunicipal el que se hace entre Riohacha y Tumaco, como el que se puede hacer entre Cali y Palmira, entre Cali y Chumbo, porque la norma habla de que tenga origen y destino en 2 municipios distintos, y no habla ni de la distancia, no habla ni del recorrido, no habla ni del tiempo de viaje, no habla de eso. Es decir, no hace especificación en esa materia. La norma es amplia en ese sentido. Eso sí, hay 2 excepciones, vuelvo al punto. Primero, que los 2 municipios queden en una misma área metropolitana. Acuérdense que en Colombia solo hay 5. Y 2, que haya una ruta de influencia. Pero las rutas de influencia tienen que estar declaradas por el Ministerio de Transporte, porque el transporte intermunicipal es competencia del Ministerio de Transporte. Segundo, hablamos del transporte masivo. El transporte masivo, que la definición es la más inteligente de todas, es el traslado de un número grande de personas, punto. Muy específica la definición, pero esa es la que trae la ley y la que trae el reglamento. Pero básicamente a lo que se refiere el transporte masivo, que no necesariamente es ni transporte urbano solamente, ni tampoco transporte intermunicipal, porque lo que se dice es que el transporte masivo es un conjunto de infraestructura, operaciones, equipos que permiten el traslado de un alto número de personas. Incluso la norma establece que el transporte masivo puede ser transporte terrestre, automotor, o puede ser transporte férreo, siempre y cuando la operación sea de manera continua y la operación sea permanente. Repito, para transportar un número grande de personas. Dentro de ese transporte masivo, y apareciendo como unas especies de asteriscos a ese transporte masivo, se ha querido estructurar en Colombia una figura que es la figura de los sistemas de transporte. Y ya me voy a devolver un poquito para hablarles del tema de los sistemas de transporte. Pero por ahora quedémonos en que hay una modalidad que es el transporte masivo, y ese transporte masivo es el que se puede hacer en trenes, se puede hacer en buses, pero cuando tienen un carril segregado.
Cuando tienen un carril segregado, hablamos de transporte masivo. Porque también dentro del transporte de pasajeros hablamos de un transporte urbano. ¿Cuál es el transporte urbano? El que tiene origen y destino en el mismo municipio, o tiene origen y destino en dos municipios que pertenecen a una misma área metropolitana. Ahí hablamos de transporte urbano, así digamos a secas. Pero ese transporte urbano adquiere dos modalidades distintas. Una es el colectivo y otra es el individual. El colectivo, como su nombre lo indica, es aquel sometido a un sistema de rutas, frecuencias y horarios donde se traslada al mismo tiempo por unas rutas, en unas frecuencias y unos horarios, un número colectivo de personas. Tiene una característica esencial, y es que por cada persona que se sube al vehículo hay un contrato de transporte diferente. Se genera un contrato de transporte distinto. Así el origen y el destino sea el mismo, así el origen y el destino sea diferente, pero cada una de esas personas tiene un contrato de transporte diferente. A diferencia del transporte individual, que ahí es donde se diferencia. El transporte individual es aquel donde son las partes las que pactan el origen y el destino dentro del mismo municipio, pero además solo se suscribe un contrato de transporte, independiente a que vayan todas las personas del cupo del vehículo o a que vaya una sola persona, pero se suscribe un solo contrato para tener un mismo origen y un mismo destino. Y ahí es donde nos apartamos en el transporte individual del transporte colectivo. Y acuérdense que hay una regla esencial en Colombia, y es que cada modalidad de transporte genera un tipo de habilitación diferente. Los vehículos deben estar autorizados y deben tener una tarjeta de operación para prestar su actividad en cada una de las modalidades. Un vehículo solo puede tener una tarjeta de operación, y una tarjeta de operación no puede ser múltiple para diferentes modalidades, que aunque parezca muy obvio es una pregunta bastante frecuente. Ustedes preguntan que si un vehículo puede tener una tarjeta de operación múltiple para dos modalidades. No puede hacerlo. Ahora, hay una modalidad de transporte que es muy especial, que es el especial. ¿Y cuál es el transporte especial? Miren, ¿y por qué lo dejé de último? Porque es el último. Porque es que el transporte especial no es otra cosa que el residual de las demás modalidades. Y ojo, no lo estoy diciendo de manera despectiva, no. ¿Para qué se crea el transporte especial? Para que sea el prestador de los servicios que no alcanza a prestar ninguna de las otras modalidades, para que entre a satisfacer la necesidad de movilidad de aquellos que no la tienen satisfecha, ni dentro del transporte intermunicipal, ni dentro del transporte masivo, ni dentro del transporte individual, ni dentro del transporte colectivo. Entonces, por eso, ahorita el decreto 348, que pues fue absorbido con todo respeto por el esperpento decreto único, no porque sea uno, todos los decretos únicos me parecen terribles. Me parece que eso, independiente a que uno no se los pueda aprender los números, me parece que eso dificulta la forma de acceder a la norma y hace la norma más compleja. Y la norma tiene que ser al revés, tiene que ser un poquito más asequible para la gente. Ojalá las normas pudiesen ser sin números, pero que la gente las entienda. Pero bueno, eso es un comentario aparte. Entonces, les decía, el decreto 348, que fue el que modificó el 134 sobre el transporte especial, estableció que el transporte especial precisamente está dirigido a unos grupos especiales de personas. ¿Por qué grupos especiales? Porque tienen características o condiciones homogéneas. Ojo con esto, ¿qué quiere decir eso?
que en el transporte especial o en el contrato de transporte especial se genera por cada viaje un solo contrato, independiente a que se transporten una o varias personas, pero el contrato es uno solo. ¿Por qué? Porque tienen que haber condiciones homogéneas, porque tienen que haber características homogéneas. Y esa homogeneidad se mira desde qué perspectiva? Desde varias. Primero, desde la necesidad. Segundo, desde la condición personal. Desde la necesidad, ¿por qué? Porque pueden haber personas que necesitan o que están ocasionalmente en un lugar y están de turismo, entonces necesitan transportarse para conocer un determinado lugar o de manera temporal, y ahí está el turismo, el transporte de turismo. O porque son personas que necesitan ir desde un origen a un destino una sola vez, y es lo que se llama el transporte expreso, que está dentro del especial. Pero también se dice desde la calidad de la persona. Entonces por eso se dice los asalariados, que conjugan la homogeneidad de la persona como asalariado con el origen o el destino homogéneo. En el transporte de asalariados, la homogeneidad en el origen y el destino tiene que estar dada, ¿por qué? Por el lugar de trabajo. Y dos, en el transporte escolar, es la condición de las personas la que le da esa característica, lo mismo que en el transporte de enfermos crónicos o de personas discapacitadas. Pero el punto es esencial, ya para cerrar, es decirles, miren, el transporte especial tiene una justificación, claro, pero esa justificación solo se entiende, solo se explica si ellos llegan a prestar el servicio en aquellos grupos específicos y homogéneos donde las demás modalidades de transporte no llegan. ¿Por qué? Porque de lo contrario estamos ante una superposición de modalidades de transporte, y eso lo único que genera no es otra cosa que competencias desleales. No es otra cosa que competencias desleales. Y recuerden que hay que partir de una base. Sí, el usuario es lo esencial, claro, pero la movilidad esencialmente es regular. La movilidad es esencialmente regular. Pero bueno, todas estas modalidades han generado un concepto nuevo, que es el concepto de sistemas. ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de elementos que se integran. ¿Para qué? Para producir un efecto. En este caso, los sistemas de transporte no son otra cosa que un conjunto de operaciones, un conjunto de empresas, un conjunto de infraestructuras, un conjunto de operaciones que se integran desde el punto de vista físico, operacional y tarifario en pro de prestar el servicio de transporte. Entonces resulta que las últimas leyes en Colombia han empezado a hablar de diferentes sistemas de transporte. Entonces, en primer lugar, nos han hablado de los sistemas estratégicos de transporte público. Sistemas estratégicos de transporte público que no es otra cosa que reordenar el transporte colectivo para ponerlo con una única finalidad. La única finalidad es mejorar la prestación del servicio, pero integrarlo bajo estos tres conceptos. Eso es el sistema estratégico de transporte público, y perdónenme que sea tan simplista, pero es eso. Es reordenarlo, organizarlo para que haya una integración total en esos tres componentes: físico, operacional y tarifario. Segundo, los sistemas de transporte masivo. Entonces ustedes dirán, ¿y cuál es la diferencia entre el transporte masivo y los sistemas de transporte masivo? Muy fácil. Es que un transporte masivo es, digamos, un conjunto de operaciones y un conjunto de infraestructura, pero dentro de un modo determinado. Entonces, por ejemplo, en una ciudad podemos encontrar el cable y podemos encontrar el transporte colectivo.
Cuando lo que buscamos es integrar, que es lo que se debe hacer, esos dos componentes, ya hablamos de un sistema de dos modalidades. Entonces, cuando hablamos de sistema de transporte masivo, es cuando integramos varias formas de transporte masivo. Eso es un sistema de transporte masivo.